Una cordial bienvenida a nombre de la Universidad de Espíritu Santo a todo este equipo, ¿verdad?, nacional e importado que van a dictar esta charla, esta instrucción, esta formación sobre naprotecnología. A nombre del canciller, el rector y de todos quienes hacemos UVE, siéntanse que están en su casa. Esta es una universidad absolutamente clara en la defensa de la vida, en la defensa de la familia y en la defensa de los valores cristianos. No hay ambigüedad en la posición de esta universidad y por eso cualquier evento que tenga que ver con estos valores va a ser siempre apoyado, sin duda y sin ningún temor. Creo que el tema es fundamental por todo lo que el mundo actual está haciendo respecto a valores que están siendo cuestionados. Cuando los historiadores miren al final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, de aquí a varias décadas, dirán que la civilización occidental alcanzó el más grande esplendor, la más grande realización económica, social, política, el más grande desarrollo tecnológico, milagros científicos, y que generó un sistema político con una serie de valores y que en nombre de esos mismos valores ella se encargó de autodestruirse. Yo tengo pánico a lo que los historiadores dirán de nuestra generación, de todos los que hemos vivido entre el año 70 y tal vez el 2050, porque al paso que vamos a destruir la civilización occidental sin ninguna duda. Entonces, esta no es solo una tarea de entender un método científico, es una tarea de luchar por unos valores que están siendo destruidos en Occidente y que si permitimos que así sea, acompañaremos con nuestra inacción a los sepultureros de nuestra civilización. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias a nuestros amigos mexicanos. Mucha suerte, están todos en casa. Queremos especialmente agradecer al economista Lajic por habernos permitido estar hoy aquí. Quiero empezar saludando a la licenciada Elvira Alvarado Cantos, directora ejecutiva de Redima, Red de los Dispensarios Médicos de la Arquidiócesis. También gracias Marta Villafuerte, directora de Familia Ecuador, por acompañarnos, a cada uno de los médicos, estudiantes de medicina, de obstetras y sobre todo a todos nuestros queridos invitados que están hoy día llenando cada vez más ese auditorio y que me emociona tanto pensar que hoy estamos aquí para escuchar, como nos dijo Alberto, una charla que espero que a todos nos enamore el corazón, como nos ha enamorado a las que ya estamos aquí trabajando en esto. Yo soy Priscila Lor de Umpierres, soy enfermera y desde hace 25 años acompaño a parejas en lo más preciado que uno puede trabajar, que es todo lo que es su fertilidad, desde su noviazgo, en la planificación familiar, y luego en todo lo que es la educación al parto y el acompañamiento a la lactancia, que también es una de mis pasiones. Y precisamente hace unos 14 años, cuando fui a visitar a una pareja a la que yo le había enseñado el método Billings, que fue una de las primeras especialidades que hice como enfermera, fui a visitarlos porque tenían sus bebés gemelos. Me enteré que ellos no podían concebir y que habían utilizado un sistema llamado Creighton, que a mí me sonó a chino porque nunca había escuchado esa palabra y no
no tenía idea de qué se trataba. Desde hace 14 años me dio vueltas y finalmente supe que hace 11 años vino por primera vez uno de los doctores que está aquí, Miguel Ángel, a un congreso pro vida, y de ahí 5 señoras, de las cuales hoy nos va a hablar también nuestra querida Adri, fueron las primeras usuarias ya de este sistema. Cuando decidí especializarme hace 9 años como practitioner, la verdad es que creo que no solo como enfermera, sino especialmente como mujer, este sistema me maravilló. Primero porque pude entender por qué yo misma había perdido 4 bebés, pero luego me ayudó a transitar el camino más difícil de la vida reproductiva de una mujer, que es toda la etapa de la perimenopausia. Así que con mis registros yo también pude conocer cómo pasar ese periodo tan irregular. Y por eso creo que el sistema Creighton ayuda no solamente a reconocer nuestra fertilidad, sino que es trabajar especialmente, si estamos casados, en llegar a una plenitud de lo que es la sexualidad. Ahora, cuando conversaba con los mentores, al traerlos en el carro, teníamos una conversación tan fascinante que pobrecitos han de haber estado asustadísimos porque yo no podía manejar de todo lo que no parábamos de hablar, de tantos sueños, y creo que los que estamos aquí nos vamos a llevar un poquito en esta charla de todos esos sueños, de lo que implica esta revolución, porque es una verdadera revolución, este sistema, y todo lo que la ciencia médica de la nanotecnología está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo en la ayuda, no solo, repito, del conocimiento de la fertilidad, sino que también el restaurar la salud de la mujer, que por las distintas razones se puede haber afectado. Gracias, doctores, gracias otra vez a ustedes por estar aquí. Tenemos actualmente 2 centros que ya cuentan con practitioners certificadas. El centro que dirijo, Mater Dei, que pensé ese nombre en honor a nuestra Madre del Cielo, para que ella sea la que proteja. Somos 3 practitioners y contamos con la primera doctora especializada, medical consultant, la doctora Armijos, que hoy la verán en un video porque tiene 1 semana de haber dado a luz a su 3er bebé, entonces no puede estar aquí con nosotros. Pero el crecer, estamos aquí, 2 centros de hablar Adriana y Laurita, que está a punto también ya de terminar su proceso de certificación, y cada vez muchos más. Así que ojalá que del personal médico que está aquí invitado también quieran, para que seamos cada vez más los que brindemos este apoyo a tantas parejas y mujeres que lo necesitan. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Adriana Oscokovich y este es un momento muy especial. Estoy realmente conmovida y feliz de poder darles la bienvenida a esta charla informativa con los doctores de Naproclínica. Es un sueño que empezó en noviembre de 2013, ya casi 11 años, cuando conocí el modelo Creighton y la nanotecnología, como dijo Chris, en una charla igual a la que viviremos en esta noche, en ese momento a cargo del doctor Miguel Ángel Domínguez. A raíz de esa charla, mi vida cambió, porque desde que inicié a graficar con el modelo Creighton, empecé a darme cuenta de muchas situaciones que estaban afectando mi salud reproductiva. Y al fin empecé a tener respuestas que durante mucho tiempo no encontré. Era la primera vez que conocí médicos interesados en saber lo que realmente estaba sucediendo conmigo. Después de vivir una infertilidad por 7 años, gracias a Dios, a los doctores que nos acompañan hoy y a mi querida instructora Rocío Ocampo, pudimos llegar a la raíz de lo que estaba pasando con mi fertilidad, restaurarla y poder concebir de manera natural 4 hijos. Mi esposo y yo fuimos uno de los primeros usuarios en el Ecuador. Fuimos abriendo caminos, dando a conocer este tesoro tan poco conocido, pero con la convicción de que ese camino recorrido iba a servir para que las parejas que vengan detrás de nosotros supieran exactamente qué hacer y hacia dónde ir. Esto me dio empuje para certificarme como instructora del modelo Creighton, acreditada por la Academia Americana del Cuidado de la Fertilidad, y el día de hoy ser directora de Vicas Fertility Care, centro afiliado a Fertility Care Centers de Latinoamérica, acompañando a cientos de matrimonios y mujeres
mujeres en el Ecuador y el resto del mundo. Ha sido un trabajo arduo, pero que poco a poco va dando sus frutos. Y ahora 2 centros, primero PRIS, ahora nosotros, y seguramente vienen muchos más. Quiero agradecer a los médicos y estudiantes de medicina que nos acompañan esta noche. Ojalá algún día tengamos muchos doctores especializados en nanotecnología en nuestro país, médicos amantes de la vida y respetuosos de la dignidad humana, que no tengan miedo a ir contracorriente. Gracias también a todas las mujeres y matrimonios que nos acompañan hoy. No sé cuál es el motivo por el que están aquí, pero les puedo asegurar que habrá un antes y un después de esta noche, y que aquí estamos para acompañarlos, guiarnos en este proceso, y que recuerden que Dios no inspira deseos irrealizables. Quiero agradecer también de manera especial al doctor Domínguez, al doctor Topete y al doctor Ruiz por estos casi 11 años prestando sus servicios en la nanotecnología a tantos matrimonios en el Ecuador, ayudándonos a cumplir su anhelo de ser padres. Aquí tenemos algunos testigos, a mover a las embarazadas que han venido, y a tantas mujeres en recuperar su salud. Gracias, no solo por dar un servicio profesional y de calidad, sino por siempre mantener esa calidez humana que tanto los caracteriza. Gracias por dejar unos días su país, su clínica, sus embarazadas, por venir a compartir con nosotros. Y a todos los presentes, espero que disfruten esta charla, que la aprovechen al máximo y salgan a anunciar que hay otras maneras, otras opciones de poder restaurar la salud ginecológica y reproductiva. De parte de Vicas Fertility Care, les doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches a todos, mi nombre es María Alejandra Armijos y soy parte del equipo que ha trabajado para organizar este evento para ustedes esta noche. Soy esposa, soy mamá de recientemente 3 niños y también soy médica, y conocí el modelo Creighton como usuaria hace unos años y posteriormente a la nanotecnología como paciente, lo que me llevó a enamorarme y fascinarme completamente por esta nueva ciencia médica. Así que decidí prepararme como practitioner del modelo Creighton y como consultora médica en nanotecnología, convirtiéndome en la primera en Ecuador y única hasta el momento. Esperamos que muy pronto pueda haber más médicos dedicados a esto en nuestro país. Hoy tengo el inmenso honor de presentarles a nuestros conferencistas invitados. Ellos son ginecólogos obstetras con especialidad en cirugía endoscópica ginecológica, pioneros en cirugía ginecológica robótica en Puebla, México, médicos consultores en nanotecnología certificados por la American Academy of Fertility Care Professionals y socios fundadores de la clínica NAPRO en Puebla, México. Con ustedes, el doctor Miguel Ángel Domínguez, el doctor Joaquín Ruiz y el doctor Víctor Topete. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos, gracias por su tiempo. Estamos muy emocionados, Joaquín, Víctor y un servidor, de estar aquí. Ha sido una historia muy interesante de vida y eso es lo que les venimos a compartir, ¿no? Aparte de la exposición de lo que hacemos, la explicación de lo que hacemos. Después de estos 11 años de estar trabajando juntos, de habernos animado a hacer algo que para muchas personas en esta sala, sobre todo aquellos metidos en la medicina, aspirantes, estudiantes de medicina, ginecólogos obstetras, ¿no? Ya con muchos años de trayectoria, pudiera parecer algo completamente inverosímil, algo sacado de un cuento de hadas, ¿no? Un esfuerzo inútil basado en un dogma para sobrevivir a esta cultura de la muerte y de la infertilidad y del dolor. Y no es lo que queremos venir a compartirles. Queremos venir a compartirles lo que hacemos con el único interés de que haya gente que encuentre respuestas, ya sea como mujer, sea como pareja, sea como médico, y esa es nuestra intención. La historia comienza aquí, ¿no? Entonces, bueno, somos nosotros, y sí somos doctores, y sí somos ginecólogos, y sí hacemos cirugía endoscópica, pero no es lo importante. Lo importante es quererles compartir que llegó un día en donde se nos invitó a hacer algo extraño, raro, que solo muy pocas personas hacían, algo que inventó de la nada un señor en Omaha, un doctor, y que era una alternativa a todo esto que vivimos. Y por X o Y razón, por unos empujoncitos que recibimos, que la vida nos da, que Dios a veces aprieta y te alienta ahí a una misión, decidimos hacerlo y somos, sin lugar a dudas, muy felices.
felices de venir a Guayaquil una vez más, 11 años después, y ver esta organización, y ver a bebés por ahí caminando, y ver a bebés que vienen en camino, y ver a gente que ha empezado a dedicar su vida a compartir esta verdad. Y la verdad actualmente es difícil de encontrar, de entender y de creer, pero está ahí. Entonces, en la ginecología hay un antes y un después. El antes de la industria de la anticoncepción y el después de la industria de la anticoncepción. Había esta necesidad creciente de las parejas, de la sociedad, de entender que el ser humano es libre de decidir cuándo se es padre o madre y cuándo no. Y en ese momento de la historia surgió esta alternativa con muy poca investigación, muy poco científica, con muy poco conocimiento de la fisiología, de decir, bueno, te tomas este chocho y apagamos eso que te molesta, que era el sistema complejo de las hormonas, el sistema complejísimo de la ovulación y, evidentemente, la fertilidad, la fecundación, etc. Pero hay muchas cosas que no se sabían en 1960, cuando salieron los anticonceptivos hormonales, empezó la masificación de su uso, muy poco entendimiento de las consecuencias que iba a tener, no nada más sociales, sino médicas, cosas que actualmente ya se saben. Entonces, rápidamente, todas estas hormonas que vemos aquí, el estradiol, la progesterona, hormona luteinizante, folículo estimulante, todo el proceso que vemos abajo sobre el engrosamiento del endometrio, ¿no? Primero es proliferativo, después es secretor, para que en caso de haber una fecundación bebé se puede implantar ahí exitosamente. Es un sistema muy complejo de eventos padrísimos, sumamente interesantes, que se tienen que dar en un orden, una secuencia, en tiempos específicos para lograr el embarazo. Y el principio de los anticonceptivos es, vamos a engañar al cuerpo, vamos a dar una dosis de hormona que normalmente se produce cuando un folículo empieza a crecer y vamos a darla desde el principio del ciclo para que el cuerpo no desarrolle los propios folículos y no exista ovulación. Y así con esa teoría, hace más de 60 años, sin ingeniería molecular, sin biotecnología suficiente para saber de todo lo que hoy se sabe, salieron estos medicamentos. Obviamente con efectos adversos, las dosis de estradiol primero eran altísimas, las mujeres se quejaban de dolor de cabeza, riesgo de trombosis elevado, sangrados intermenstruales, y ahí le fueron ajustando la dosis del estradiol, que es lo primero que se usa en el anticonceptivo, y después unos inventos que sacaron de la manga, que no existen en el cuerpo humano, que son las progestinas, para que la mujer pudiera tener periódicamente su menstruación y estuviera tranquila de no haberse embarazado. Ese es el efecto de las progestinas. Lo que pasó fue que, a pesar de que empezaron a bajar las dosis de estradiol para que tuvieran menos efectos adversos, las mujeres no se embarazaban. Y después se descubrió que no se embarazaban, no necesariamente porque no ovularan, sino por el efecto de las progestinas. Acuérdense, las hormonas que las mujeres producen son estrógeno y progesterona después de la ovulación. Y ningún anticonceptivo tiene progesterona, tiene progestinas. Y hay 8.000 generaciones y demás, principalmente porque la industria farmacéutica vive de los inventos, de las patentes. Y para patentar un anticonceptivo, el estradiol no se puede patentar, se tiene que patentar el invento que era la progestina. Todos los anticonceptivos tienen estradiol y progestina. Lo que no se sabía entonces, en 1960, que ahora se sabe. Y todo esto que les digo lo pueden buscar hasta en Wikipedia. Y es tristísimo que nosotros éramos ginecólogos egresados, casi egresados del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México, y no sabíamos esto que fuimos a aprender después. Por lo que yo creo que la mayoría de los estudiantes de medicina y los médicos que están aquí sentados, incluyendo ustedes, no saben. Y no es porque la información no esté ahí puesta, sino porque no quieren que la sepamos. No se sabía el efecto anticonceptivo de las progestinas. Tan es así que en 1965 el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en su primer boletín de información de la historia, cambia la definición de concepción. Para la mayoría de las personas aquí, la concepción es sinónimo de la fertilización. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues desde 1965 no es así científicamente hablando.
En 1965 se cambió la definición de concepción, que era sinónimo de fertilización, hasta el momento que el embrión se implanta en el útero. ¿Por qué? Para seguir llamando a los anticonceptivos anticonceptivos, aunque su función fuera después de la fertilización, con el único fundamento de poderle seguir llamando anticonceptivos. Es decir, los anticonceptivos hormonales, sobre todo las progestinas actuales de depósito y demás, tienen un potencial efecto después de la fertilización. Y eso no se le dice a la mujer. El efecto protector de la exposición cíclica a progesterona. La progesterona es una hormona natural que únicamente se eleva después de un ciclo ovulatorio y que protege a la mujer de forma continua contra ciertas patologías que se han vuelto mucho más prevalentes actualmente, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y demás. No se sabía el efecto protector de la progesterona. ¿Por qué? Porque no se sabía que hay presencia de receptores con amplio polimorfismo para estrógeno y progesterona en todos los órganos del cuerpo femenino. En 1960 se pensaba, bueno, hay receptores de estrógeno y progesterona en el ovario, hay receptores de estrógeno y progesterona en el hipotálamo, la hipófisis, más bien para la regulación hormonal, pero no. Ustedes tienen receptores de estrógeno y progesterona incluso en el sistema nervioso central. No sabemos ni para qué sirve, pero cambia la mujer que no tiene exposición crónica secuencial a estrógeno y progesterona. Y bueno, las consecuencias sobre la salud femenina en el enmascaramiento de los síntomas, porque a partir de 1970 el anticonceptivo no se daba únicamente con fines de no embarazarse, sino para tratar cualquier trastorno ginecológico. Tengo dolores menstruales, anticonceptivo. Tengo dolor pélvico crónico, anticonceptivo. Tengo síndrome ovario poliquístico, anticonceptivo. Me quiero embarazar, toma primero anticonceptivo. Tengo alteraciones en el estado de ánimo, igual es el estadio, toma anticonceptivo. Y entonces la ginecología dejó de buscar las causas hace mucho tiempo con tal de tener a una paciente que piensa que el anticonceptivo le quita los síntomas, le regulariza los ciclos y la curó. Por otro lado, tenemos una altísima prevalencia de infertilidad, cuya principal causa es esto, decir a una niña de 20 años, no me quiero embarazar, toma anticonceptivo, no hay problema, suprimimos este eje, y no hay problema, eventualmente te embarazarás, porque vemos a J-Lo y a las artistas de Hollywood teniendo embarazos a los 45, 46, 52 años de edad, y no sabemos qué es lo que pasó para que pudieran ser mamás. Y el tratamiento de la reproducción asistida actual es, primero, un abordaje muy ridículo que dejó de avanzarse a partir de 1978 con los primeros tratamientos de reproducción asistida, y después algo que no está resolviendo el problema. Esta es información de la CDC, Centers of Disease Control, que se publica cada 2 años en la auditoría de los centros de reproducción asistida, y vemos la prevalencia de infertilidad en Estados Unidos de 9.700.000 personas, calculada en mujeres entre 16 y 45 años de edad, y cuántos recién nacidos vivos en todos los ciclos del 2021, 91.000. Quiere decir que en Estados Unidos, que es el país donde más reproducción asistida se realiza en el mundo, resuelve el problema en menos del 1% de las parejas. Entonces, si bien es cierto que la infertilidad no había sido un problema de salud pública antes, y que la paciente infértil no se muere físicamente de infertilidad, es obvio que el tratamiento de reproducción asistida no es una medida terapéutica adecuada, pero hay mucha pasta, mucho dinero involucrado de quienes la realizan y de una industria farmacéutica de anticonceptivos, pero que también hace las drogas de hiperestimulación, de más de $24.000 millones al año. Esta industria vive de la ignorancia, de voy a tomarme el chocho porque no me quiero embarazar, voy a tomarme el chocho porque nadie sabe qué tengo, y evidentemente esto tendría que cambiar. Aquí vemos esta tabla donde se habla de los números de los centros auditados. ¿Y por qué se nos hace escandaloso? Porque es escandaloso, pero es el país que las publica. Ahora imagínense las tasas de éxito en los laboratorios de reproducción asistida en Latinoamérica, que sabemos que en Latinoamérica a veces compartimos cosas buenas y a veces malas. Grupos de edad, porcentaje de ciclos resultantes en recién nacidos vivos. No estamos hablando del número de embriones que se transfirieron, no estamos hablando del número de embriones congelados, estamos hablando del porcentaje de recién nacidos vivos después de estos tratamientos. Y miren por los grupos de edad,
Efectivamente, las pacientes que te van a ver, la inmensa mayoría está por arriba de los 38 años de edad, porque también fueron engañadas. Nadie les dijo que la tasa de fertilidad máxima del ser humano es entre los 19 y los 25, 26 años de edad, y después todo empieza en declive por una ignorancia promovida por intereses económicos y por esta cultura del miedo al embarazo no planeado. Y nadie les dijo qué es lo que iba a pasar después. Promedio de transferencias resultantes. ¿Cuántas transferencias necesita una paciente en promedio para tener un recién nacido vivo en casa? Cada transferencia pudiendo oscilar entre los 11, 15, 16 mil dólares. En Latinoamérica menos, con tasas de éxito todavía más bajas. Número total de ciclos. Razones para utilizar reproducción asistida. Los diagnósticos ridículos en nuestra práctica son ridículos. Es completamente falso. Partiendo desde el error que lo primero que te detecta el médico es lo que tienes, el primer estudio, hiperprolactinemia, bueno, tómate esta y nos vemos en 8 meses y a ver qué pasa. Es como si a un ingeniero industrial le pides una consultoría de una planta que tiene 20 departamentos, entra al primer departamento, ve a la secretaria echando cafecito, echando el chal y se regresa con los niños de la planta y dice, tu problema en la planta es que tu secretaria te está echando el cafecito y no me está atendiendo. Págame la consultoría y si no te resulta tu planta en un año, venme a ver. Te tienes que meter a todos los departamentos, ver qué puedes mejorar, ver qué está funcionando bien, ver qué se tiene que cambiar y después dar un tratamiento integral para que una pareja pueda llegar a su máxima probabilidad de embarazo por ciclo. Llevar la tasa de fecundabilidad por ciclo al máximo durante un tiempo. Porque la inmensa mayoría, y me atrevo a decir todas las pacientes, lo que quieren es, todas las parejas, lograr embarazo en ciclo natural con gametos propios. Y es lo que menos se está haciendo. Entonces, las dos grandes mentiras en la ginecología y obstetricia actual son, si no tomas anticonceptivos, vas a terminar con 10 hijos. Benditas las familias de 10 hijos. Pero no son para todos. El ser humano está llamado a ser co-creador. Y para ser co-creador, estás llamado a decidir libremente. Claro, durante 300.000 años de evolución eso no había sido posible, pero actualmente es posible. Y tú como ser humano puedes saber cuándo es ese momento del ciclo en donde tus probabilidades son máximas y cuándo es ese momento del ciclo en donde no tienes probabilidad. Pero hay una industria de 24 mil millones de dólares que vive de tu miedo a embarazarte cuando no quieres y que después se hace todavía más rica cuando ya no puedes. Y la otra es, si sufres la consecuencia de esta mentira o tienes un problema ginecológico que ya nadie sabe atender porque el ginecólogo está como hecho para dar anticonceptivos a la paciente y no volverla a ver, o hacer un tratamiento obsoleto previo a 1960 a 1978 y si no funciona, mandarla a la reproducción asistida y desahuciarla. Algo está mal. Es mentira que si no usas anticonceptivos vas a terminar con más bebés de los que quieres. Y es mentira que si tienes infertilidad estás condenada a la reproducción asistida. Pero hay otra historia. Vamos a ver cuál es esa otra historia. Y es que ya nos expuso el doctor Miguel Ángel con mucha precisión qué es lo que a nosotros como médicos se nos enseña. Cuando ustedes como pacientes han caído o han ido a su ginecólogo, pues el ginecólogo no tiene una mala intención. El ginecólogo no estudió medicina con el afán de molestar o de afectar la vida de las personas. Nosotros cuando escogemos estudiar medicina, escogemos con un genuino interés de ayudar a las personas. Sin embargo, si en los libros, en los artículos, en la ciencia, se nos habla que el tratamiento de elección para las enfermedades ginecológicas son los anticonceptivos, pues recetamos anticonceptivos. Si nos enseñan los artículos y las guías de práctica clínica que lo mejor para una mujer con endometriosis es suspender los ciclos e inducirle la menopausia, pues ese es el tratamiento. Y muchas veces hacemos cosas sin cuestionarnos. Lo que a nosotros nos unió en el Instituto Nacional de Perinatología hace ya algunos ayeres fue precisamente esa duda. ¿Será acaso que la mejor y la única opción para brindarle ayuda y apoyo a una pareja o a una mujer son los anticonceptivos? Para decidir en qué momento y cuándo tener relaciones y no embarazarse o viceversa, buscar embarazarse, ¿serán los anticonceptivos?
Nuestro proceso de formación fue diferente, universidades públicas, universidades privadas, universidades católicas, universidades no católicas. Yo tuve la fortuna y la dicha de que en la Universidad Panamericana allá en México se me habló de esta otra historia. Y bueno, ¿cuál es esa otra historia? La apreciación de la fertilidad. A diferencia, desde muchos años antes que se formularon los anticonceptivos, el estudio fuerte de la industria farmacéutica, de la ciencia, para buscar bloquear el funcionamiento del ciclo de la mujer y de esa manera poder decidir cuántos hijos tener o no tener, pues nos fuimos al otro extremo, de reconocer la fertilidad y el momento de la ovulación y el momento donde puede haber procreación y engendrar la vida de un hombre ser humano, a bloquearlo o inhibirlo por completo, o al menos esa intención. Ese cambio en la mentalidad es la gran victoria del feminismo, machismo disfrazado, en donde pues, se utiliza a la mujer malamente, a veces sin quererlo, no es consciente eso, pero ideológicamente y en el subconsciente, si le estás quitando el funcionamiento normal de cómo el cuerpo de la mujer está diseñado para trabajar desde la pubertad hasta la menopausia, pues algo estamos haciendo mal, porque estamos alterando el funcionamiento normal. Entonces, esa apreciación de la fertilidad y el reconocimiento de esas 48 horas donde ese ovocito es capaz de ser fertilizado de todo el mes, 12 veces o 13 o 11 durante todo un año, no estamos. Entonces, muchos años antes de que los anticonceptivos existieran, una serie de científicos, locos, de doctores, buscaron cómo identificar esa ventana de la fertilidad. Goldman, entre ellos, pero muchos años, primero Ojino, Naus, intentando estadísticamente identificar ese periodo de los días fértiles en el ciclo de una mujer. Lo que se tenía en ese entonces era la estadística, la matemática, mujeres con ciclos de 28 días, del resto tanto, lo sumo tanto, identifico ese periodo de ventana. Era un método útil, como método de planificación familiar, aceptable, no infalible, que lamentablemente muchos ginecólogos nos quedamos porque nos enseñan en los hospitales de instrucción que esos son los métodos naturales. Método del calendario, método del ritmo, cuentitas, eso se nos enseña tristemente. Cuando ha habido más de 80 años de evolución en el pensamiento y en el desarrollo científico para identificar eso, como con biomarcadores. Primero fueron las hormonas y aprender que después de la ovulación no solamente había estradiol en la sangre de la mujer, sino que también había progesterona. Y que antes de la ovulación había un pico de estradiol y un pico de LH que favorecían y facilitaban la ovulación. El cuerpo de los seres humanos es algo maravilloso, lo aprendemos en medicina. Nos tardamos un año de nuestras carreras estudiando fisiología, estudiando anatomía, estudiando cómo funciona el cuerpo humano, la relación entre las hormonas que se producen en el cerebro, que funcionan en los ovarios, en el útero, en las glándulas mamarias, en los testículos, toda esa correlación que hay de información entre neurotransmisores, entre receptores, entre órganos llana, órganos blanco. Posteriormente se vio que la temperatura era un signo importantísimo después de la ovulación en las mujeres para detectar cuándo había ovulado, ese cambio en la temperatura. Y esos métodos térmicos para identificar ese periodo de ventana, sin duda, a lo largo de la historia, también favorecieron el estudio y el hacerlo un poco más accesible. El hecho de que no tuvieran que ir al laboratorio para tomarse sangre e identificar cuándo había sido el proceso de ovulación. Todos estos biomarcadores y esos síntomas como el dolor al ovular, el dolor en la menstruación, sin duda son muy importantes y tristemente nos han enseñado a callarlos, como con los anticonceptivos. A esta mujer le duele su periodo menstrual, es terrible. Bueno, vamos a darle una pastillita para que disminuya eso y ya. Vamos a darle algo para el dolor, vamos a darle esto. Pero el cuerpo de la mujer está hablando, está gritando, ayúdenme, esto no es normal, me duele mi periodo. Tristemente caemos en la normalización de esos síntomas todos, muchos ginecólogos. Tanto que en la diapositiva del doctor Miguel Ángel, solo el 6% de las mujeres que se realizan tratamientos de reproducción asistida, en teoría, tienen endometriosis. Déjenme decirles que no. Nosotros o estamos muy mal, y en México y Latinoamérica tenemos muchísima endometriosis, y en Estados Unidos también, ¿no? O algo está pasando. Sin duda alguna, el principal biomarcador que llegó a revolucionar todos los métodos naturales y métodos de reconocimiento de la fertilidad fue esa gran correlación y tan importante que describió Goldman en la producción de diferentes características que tiene el moco cervical.
que funciona como una válvula en la que al principio y al final del ciclo se forma un tapón de moco que impide el paso de ese moco fértil y disminuye la producción de ese moco elástico transparente que permite el paso de los espermatozoides, que permite la supervivencia de los espermatozoides y que permite el paso a través del canal endocervical, a través de la formación de canales endocervicales de ese moco que permite y favorece que los espermatozoides de buenas características y de buena calidad pasen hacia el interior de la cavidad uterina, se vayan hacia uno de los oviductos, hacia una de las salpinges y se encuentren así con el ovocito de los días fértiles. Pasando esa ventana de los días fértiles, ese moco deja de producirse y se vuelve a formar ese tapón de moco, impidiendo así el paso de esos espermatozoides. Y no solamente los espermatozoides, también el paso de bacterias y otros agentes que normalmente están en la vagina y que pudieran ascender y pudiera haber enfermedad inflamatoria pélvica todos los días si esa válvula estuviera abierta, si ese moco no estuviera produciéndose y fuera como un flujo que va del interior hacia afuera, barriendo todos esos microorganismos patógenos. Todo eso, y en un gran reconocimiento que le hacemos al doctor Killers, que está ahí en la foto, él se encargó de recopilar hace ya más de 50 años toda esa información científica que había por aquí, por allá. Acuérdense que hace 60 años no existía el internet y no era tan fácil buscar toda esa información, pero el doctor se dio la tarea de irse con los doctores Billings, hacer un estudio, ver cómo funcionaba el método de Billings, el método de regulación, cuáles eran esos cambios de ese biomarcador, y siendo curioso y atendiendo a ese llamado del humano evite de enfocarse en el ciclo sexual femenino para obtener las respuestas en el método de planificación familiar. Él no sabía en ese entonces con lo que se iba a encontrar. Él no sabía, no tenía ni idea de que profundizando en el ciclo iba a encontrar la respuesta para múltiples patologías ginecológicas, para hacer su diagnóstico y poder ofrecerles un tratamiento cooperativo con su ciclo. El Clayton Modeling en nanotecnología. Vamos a ver qué es. Y bueno, esta es una gráfica en donde vemos ahí estampas rojas, verdes, blancas, bebés, cosas raras, para quien no lo conoce y no lo sabe. Sin embargo, esta imagen nos indica la perfecta correlación que hay entre esos cambios en la presencia y ausencia del moco cervical, y es la perfecta correlación que tiene con el día de la ovulación en la mujer, de manera individual y para esa mujer en particular, en ese ciclo en particular. No es algo estadístico, no se va a comportar esa mujer todos los ciclos así, no es una norma, no es una regla. Es algo día a día que tiene una correlación muy cercana al 100%. Esas barras negras que son los niveles de estradiol y las rojas de progesterona tienen una correlación con el evento de la ovulación. Esa es la definición de la nanotecnología, una ciencia de la salud de la mujer que tiene como principio fundamental la capacidad de trabajar de manera cooperativa con el ciclo menstrual y de fertilidad de la mujer. La nanotecnología depende de diferentes factores. Un perfil hormonal dirigido, el seguimiento folicular y de técnicas quirúrgicas avanzadas, como la cirugía robótica que ponemos ahí, la cirugía laparoscópica. Inicialmente el doctor Killers empezó con cirugía abierta. Lo importante no es el cómo, sino la real convicción de ayudar a esa paciente en particular y de hacer uso de toda la tecnología que esté disponible en ese momento, la mejor sutura, la mejor técnica quirúrgica, la mejor depuración de los materiales que se van a utilizar, tratar de ayudarle a esa mujer en particular. Y entonces, cuando nosotros fuimos como estudiantes del Instituto Nacional de Perinatología allá a Omaha, Nebraska, y nos preguntábamos, bueno, pero son estudios con 27 pacientes, son cortes muy pequeñas, son cosas que el valor de P sí es significativo, pero después de grandes estudios multicéntricos, metaanálisis y todo eso que a nosotros como estudiantes de medicina se nos enseña la importancia que tiene. Pero bueno, fíjense que resulta que para una paciente con infertilidad sí es importante saber qué tiene y cómo se le ayuda, pero lo más importante es que se le corrijan todas y cada uno de los problemas por los cuales ella no se puede embarazar. No solamente la prolactina elevada, o no solamente el hipotiroidismo, o no solamente la endometriosis. Una misma mujer puede tener 4, 5, 6, 7 diagnósticos o 7 alteraciones que en su cuerpo están mal y que por eso no se embaraza. Lo mismo en el hombre.
¿no? También hay factores endocrinológicos, no solamente es que haya espermatozoides o no, sino también importa la nutrición y muchos otros factores. No solo es el moco cervical, sino que con la gráfica del Creighton tenemos diferentes biomarcadores, características en el sangrado menstrual, la longitud del ciclo, si son ciclos cortos, si son ciclos largos, la duración de cada una de esas fases, preovulatoria, periovulatoria o la fase postovulatoria. ¿Qué pasa con el moco? ¿Cuántos días hay de moco? ¿Qué características y qué calidad es la de ese moco cervical? ¿Es un moco útil o no? Todas esas cosas las puede tener la mujer al alcance de sus observaciones en el día a día cuando aprende este lenguaje. La duración de la fase pospico, que está directamente correlacionada con los niveles de estradiol y progesterona en la fase periimplantatoria, y eso es muy importante en la fertilidad. Esto que empezó siendo una búsqueda por el método de planificación familiar natural ideal, idóneo, terminó siendo mucho más que eso. Vemos ahí, ya los métodos de planificación familiar hoy en día no son el ritmo, no son el calendario, no son nada más ese primer acercamiento estadístico para identificar la ventana ovulatoria. Hoy en día hay biomarcadores que nos traducen o nos transmiten, nos permiten leer en una gráfica esas características de la menstruación, esas características del moco cervical, esa duración de las diferentes fases y la correlación que eso puede tener con los diferentes signos y síntomas que la paciente nos está diciendo, y que de esa forma podamos acercarnos a un diagnóstico mucho más preciso de los problemas que esa paciente o esa pareja trae. Con una efectividad, sí, como método de planificación familiar, muy eficaz, del 99.5% por el uso idóneo, siguiendo bien las instrucciones de su practitioner, ¿verdad?, o de su educador, y con el uso habitual, porque somos humanos, y más en Latinoamérica, en cuanto a que evidentemente, y lo vamos a ver aquí adelante, ¿no?, en la siguiente gráfica, pero estos números fueron de un estudio multicéntrico que hizo el Dr. Higers, que ahorita vamos a pasar la siguiente diapositiva en diferentes ciudades de Estados Unidos, en donde a 1.900 parejas se obtiene una tasa cercana al 0% de embarazos no deseados en 17.000 ciclos graficados. En todos estos años de estudio también ha habido estudios en cuanto a la psicodinamia de la pareja al usar métodos de reconocimiento de la fertilidad, comparándolos con los métodos de planificación existentes en el mercado, los anticonceptivos, en cuanto a mayor o menor intimidad de las parejas. Se ha visto que con los métodos de reconocimiento de fertilidad, donde se apremia esto, se tiene mayor intimidad. Está libre de efectos adversos los métodos de reconocimiento de la fertilidad, ya que no te estás introduciendo ninguna pastillita que esté bloqueando o inhibiendo la ovulación, el grosor endometrial, ninguno de esos preparativos que el cuerpo de la mujer requiere para funcionar de manera normal. Y a nivel psicológico y emocional, ni les cuento. Todos aquí, los caballeros estamos de este lado, y ustedes sabemos perfectamente que a lo largo del ciclo menstrual las mujeres tienen una montaña rusa de emociones, de sentimientos, que efectivamente un día no es igual al otro, va cambiando, y eso no es gratis, eso depende de las hormonas, del estradiol, de la progesterona y de cómo están en las diferentes fases del ciclo. Cuando toman una pastilla anticonceptiva con una progestina fuera de cuando la deben de estar poniendo de manera natural y actuando en los diferentes receptores que normalmente no actúa la progesterona, pues claro que hay una modificación en su comportamiento, en su conducta, en su interés por el deseo sexual, y evidentemente hay cambios y hay efectos secundarios. Estos métodos de reconocimiento de la fertilidad son buenos para la salud ginecológica porque nos permiten ver a través de su ciclo mucha mayor información que solamente cuándo fue la fecha de su última menstruación. En estos métodos podemos observar la naturalidad del funcionamiento del cuerpo o si hay una sospecha de alguna patología que esté afectando su fertilidad, independientemente de que en ese momento la paciente no esté interesada en embarazarse en ese ciclo. Pero ¿para qué esperarme a que tenga 38 años y esté buscando embarazarse y tenga un problema cuando se lo puedo detectar a los 25 y avisarle a esa paciente, hay algo más, vamos a estudiarlo, vamos a tratar de corregirlo desde ahorita? No nos esperemos a mañana que no te puedas embarazar. Evidentemente estos métodos se aprenden con un mucho menor costo que no aprender, que no saber esa información y que estar pagando constantemente mes a mes una cajita de métodos anticonceptivos.
o ponerse una inyección, o ponerse un implante. Evidentemente el costo a largo plazo y a mediano plazo es mucho más barato. Y bueno, evidentemente sin un dilema ético-moral, porque al estar haciendo esto no tenemos abortos no comprendidos o desconocidos. Muchas veces una mujer bajo el efecto de estos anticonceptivos, por esa progestina que está impidiendo el desarrollo normal del endometrio, pues tienen efectos antiimplantatorios. Y si se ocurrió una fertilización de ese ovocito, porque con los niveles de estradiol que utilizan los anticonceptivos hoy en día, el efecto para inhibir la ovulación es solo de un 40 a 60%, no es del 99%. A nosotros, como ginecólogos, nos enseñan los anticonceptivos tienen un efecto muy eficaz para inhibir la ovulación. Entonces, los anticonceptivos efectivamente tienen una efectividad cercana al 98-99% con el uso ideal, pero no es por inhibir la ovulación. Hoy en día es por ese efecto, más el aplanamiento del desarrollo endometrial, más los efectos a nivel del moco cervical, más los efectos en la movilidad tubaria. Y entonces tenemos aumento del riesgo de embarazo ectópico, aumento del riesgo de enfermedades de transmisión sexual y enfermedad inflamatoria, y tenemos el riesgo de pérdidas tempranas por una alteración a nivel del endometrio. Y obviamente embarazos que no se logran implantar y que son abortos, para los que reconocemos que el inicio de la vida y del ser humano no empieza en el momento de la implantación, sino desde el momento de la fertilización. Este es el estudio que les decía, multicéntrico, están los números, y aquí hay que resaltar el 96.8% en la sumatoria de esos estudios a los 12 meses del uso del modelo PREDICT. Esta gráfica, que para los médicos que estamos aquí presentes el día de hoy, son por los ciclos regulares, ciclos de 28, de 27, el más corto de 23 y el más largo de 34. Son ciclos regulares para cualquiera de nosotros. En todos estos ciclos podrán ver que los días de estampas blancas o de bebitos son diferentes. Todas esas parejas tienen infertilidad, todas. Son diferentes mujeres, son diferentes ciclos de diferentes mujeres con infertilidad. En algunos, como el tercer ciclo, hay ausencia total del moco. Para una mujer que gráfica es evidente porque no se embaraza, pero todas las demás aparentemente ovulan. Bueno, todas estas mujeres ovulan de entrada, porque tienen ciclos regulares, pero evidentemente la ovulación no necesariamente es la adecuada o la normal, aunque los niveles de progesterona se eleven y haya evidencia de que ovularon. Pero si les hacemos un seguimiento folicular a cada una de estas pacientes, muy probablemente todas tienen una alteración en la ovulación. Y al medir los niveles de estradiol y progesterona en la fase postovulatoria, también vamos a tener niveles alterados y niveles diferentes. Y tenemos pacientes aquí con pérdida gestacional recurrente, con infertilidad, con endometriosis, con síndrome, bueno, aquí con síndrome de ovario poliquístico no, pero sí con defectos de la ovulación y algunas con alteraciones del sangrado. Así que llegamos a conocer con esta nueva forma de hacer ginecología que hay una diferencia entre saber y no saber, entre entender cómo funciona el cuerpo de una mujer y de una mujer en específico que está sentada frente a nosotros, o no saber. En esta podemos ver la tasa de embarazo en pacientes que están buscando embarazo utilizando el modelo. Y tenemos como el 76% de las parejas logran el embarazo en el primer ciclo y hasta el 99% de las parejas lo logran, el 100% de las parejas después de 6 ciclos. Estamos hablando de parejas con fertilidad normal. Con esto descubrimos que no somos una especie subfértil. Hasta este momento pensábamos que la raza humana, que nuestra especie, teníamos una posibilidad de embarazo del 21% por ciclo y una posibilidad de embarazo del 98% después de 12 ciclos, y que éramos considerados una especie subfértil, casi como el león o como el tigre blanco. Los ratones tienen una tasa de fecundabilidad como del 94%, los tigres blancos como del 3%, nosotros andábamos ahí en el 21%, y nos dimos cuenta que no somos una especie subfértil, sino que éramos una especie ignorante de nuestra propia fertilidad, que no entendíamos cuándo, cómo y en qué momentos adecuados para buscar el embarazo. Esta es otra muestra más de que saber y no saber hace la diferencia. ¿Cómo funciona la nanotecnología para hacer diagnóstico y tratamiento de padecimientos ginecológicos, muy particularmente de la infertilidad? Bueno, pues lo primero que hacemos con una paciente es que empiece a graficar, que conozcamos su ciclo. La ponemos entre 1, 2 o 3 meses, dependiendo de los diagnósticos
previos a que conozcamos cómo está funcionando su ciclo, podamos ver esos biomarcadores que ella nos muestra. Viendo los biomarcadores podemos hacer presunción diagnóstica, es decir, pienso que puedes tener X, Y o Z diagnóstico y entonces te hago los estudios adecuados. ¿Qué estudios? Básicamente nosotros hacemos un seguimiento folicular en ciclo no estimulado, es decir, vamos a citar a la paciente en un periodo cercano a su ovulación para hacer un ultrasonido durante esos días secuencialmente para ver qué es lo que sucede morfológicamente adentro de su cuerpo. De qué tamaño es el folículo, qué características tiene el endometrio, de qué lado está ovulando, qué relación hay entre el crecimiento endometrial y el crecimiento folicular, vemos o no vemos moco cervical adentro del canal endocervical, qué características está teniendo y qué está observando en su gráfica. Y al mismo tiempo le vamos a hacer un perfil hormonal dirigido secuencial en los días periovulatorios y después en la fase postovulatoria. Vamos a hacer en promedio de 6 a 9 mediciones de hormonas a lo largo de un ciclo en una mujer para detectar dónde está el problema, si está en la fase periovulatoria, si está en la fase preovulatoria, en la fase postovulatoria. Y en algunas pacientes, cuando vemos signos en su gráfica de que puede tener una patología donde hay una alteración morfológica, donde hay una alteración arquitectónica del útero o donde hay algo que puede estar afectando directamente, será una mujer candidata a una laparoscopía o una histeroscopía diagnóstica, mismas que normalmente volvemos también terapéuticas. Ya nos enseñó Víctor algunas técnicas quirúrgicas que pues hemos tenido que ir implementando, técnicas quirúrgicas cada vez más sofisticadas para poder dar mejores resultados, para poder garantizar a la paciente menor probabilidad de adherencias postoperatorias. Y entonces en estas pacientes vamos a decir, pienso que tienes esto, vamos a hacer los diagnósticos, hacemos el proceso diagnóstico y damos el tratamiento directamente a la enfermedad orgánica y seguimiento ciclo tras ciclo. ¿Funciona esto que hacemos? Sí. Funciona y funciona muy bien. ¿Cuál es la efectividad? Es bien difícil de reportar la efectividad, porque la efectividad de los tratamientos depende de cada diagnóstico, de la edad de la paciente y de sus circunstancias. Ya lo dijeron hace ratito, una misma mujer puede tener varios diagnósticos y se le puede estar juntando el factor masculino, el factor femenino, el factor tubario, no ovula bien y de repente se le juntaron muchos problemas a la misma paciente, pues vamos a tener un pronóstico distinto. Va a depender de la edad, de la reserva ovárica, de los años que lleva de infertilidad. Para pacientes en menores de 38 años, nuestra tasa de éxito en infertilidad es entre el 50 y el 80%. Para pacientes de más de 38 años, andamos entre el 20 y el 40%. ¿Cómo se embarazan estas mujeres? El 20% se embarazan solo conociendo su gráfica. Recordemos, no somos una especie subfértil, somos una especie ignorante. 50% de las pacientes se embarazarán con tratamientos médicos, tienen un trastorno que puede ser resuelto con medicamentos, a veces medicamentos muy sencillos, muy baratos, muy fáciles de prescribir, muy fáciles de encontrar, a veces un poquito más elaborado, y otro 20% más, para juntar un 70% en promedio, se embarazan después de una laparoscopía o una histeroscopía de tratamiento quirúrgico. La nanotecnología tiene utilidad en la vida de las mujeres antes, durante y después de embarazarse. Es bien importante para nosotros tratarlas cuanto antes. Nosotros agradecemos su presencia acá y les pedimos que nos hagan favor de informar y de compartir esto a muchísimas mujeres justo por esto, porque nuestro éxito depende de la edad a la que nos llegue la paciente y del tiempo de evolución que llevan. Muchas veces hemos sido la última opción después de 5 tratamientos de reproducción asistida. Nos ha ido bien, pero nos podría haber ido mucho mejor si hubiéramos llegado 4 o 5 años antes. Hacemos tratamientos en todas estas áreas de la salud de las mujeres, desde la pubertad hasta la perimenopausia. En pacientes con infertilidad, creemos que es una de las áreas más importantes del tratamiento que nosotros ofrecemos. En pérdida gestacional recurrente, síndrome premenstrual, sangrados anormales, alteraciones hormonales, pólipos, miomas, quistes ováricos, dismenorrea severa, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, descargas crónicas, muchísimos trastornos ginecológicos que podemos ver. Creo que podemos decir que la nanotecnología es la mejor forma de evaluar y tratar a una mujer en cualquier problema que tenga que ver con su condición de ser mujer. ¿Cómo está organizado este sistema? Bueno, pues todo el sistema Fertility Care está afiliado a la American Academy of Fertility Care Professionals. Tenemos programas de educación que están certificados, que se otorgan en distintos idiomas, en distintas partes del mundo, donde se forman educadoras, que son quienes a su vez siguen formando a más instructoras, donde se forman instructoras, que nosotros les llamamos en el sistema de manera interna practitioners, y nos formamos consultores médicos. Habemos consultores médicos que somos ginecólogos, hay otros consultores médicos que son médicos generales, médicos de familia, endocrinólogos, internistas,
porque esta área de las mujeres nos ha interesado a todas las especialidades. Hoy formamos parte también del grupo de esfuerzos internacionales de medicina reproductiva restaurativa. Creemos que es la forma más ética, correcta y con mejores resultados para dar tratamiento a las mujeres, restaurar la ginecología en lugar de sustituir la ginecología. Estamos proponiendo una idea nueva y novedosa de que veamos el trastorno ginecológico y el tratamiento del problema ginecológico no con la sustitución de los ciclos, no con el trasplante de lo que no funciona, sino con la resolución y con la mejora de lo que sí funciona, garantizándole a estas mujeres una mejor calidad de vida. Lecciones aprendidas. Hemos aprendido mucho en estos 10 años. Ha sido un largo peregrinaje, un largo viaje muy emocionante, que hoy podemos platicarles algunas cosas de las que nosotros creemos que han sido fundamentales para que hoy podamos estar aquí todos reunidos, para que podamos presumir con muchísima humildad, pero también con muchísima honra, que hoy la nanotecnología en México y a través de la clínica NAPRO en Puebla tenemos pacientes desde Alaska hasta la Patagonia, que hemos tenido pacientes en 34 países, que tenemos más de 1,000 recién nacidos vivos en su casa con sus papás en estos 10 años, que es un número extraordinario para una clínica que se dedica a ver de todo y también reproducción. Y es justamente porque hemos sabido trabajar en equipo. Hemos hecho equipo entre nosotros tres, hemos hecho equipo con otros practitioners, con otros médicos. Hoy, ni contarles lo que está pasando en Puebla en nuestra clínica, porque no estamos ninguno de los tres, que somos los principales médicos de atención en la clínica, y de repente, doctor, tengo contracciones, doctor, tengo no sé cuántas cosas, y ha sido un tema a ausentarnos 10 días de Puebla, pero el trabajo en equipo ha sido fundamental para poder crecer, porque no es lo mismo operar solo estos casos, que hacer un equipo, que tener capacidad de compartir el conocimiento, de debatir los casos, de gestionar, oye, ¿qué hacemos con esta paciente?, etcétera. La importancia de llegar a un diagnóstico preciso. Nosotros, si pudiéramos tener un lema, sería que nos comprometemos profundamente en entender y en tratar de llegar a cuál es el origen del problema. Muchas veces, conociendo el origen del problema, lo podremos solucionar. Y generalmente la solución nos va a traer el embarazo que tanto se había esperado o la salud que queríamos para esa mujer. Pero no podemos nosotros garantizarle a nadie que se va a embarazar. Lo que sí podemos garantizar en nuestra clínica es que vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo y vamos a poner todo lo que sepamos y todo un empeño para llegar a un diagnóstico preciso. Hoy podemos decirle a las mujeres que vienen con nosotros, después de un proceso de entendimiento, vamos a ofrecerte respuestas como primera fase. Segundo, la individualización del tratamiento. No podemos darle lo mismo a todas las pacientes. No hay receta secreta, no hay receta de cocina. Muchas veces han llegado con nosotros doctores, estudiantes, y nos dicen, ¿cómo le haces para hacer la NAPRO? Dame los 5 pasos para ser exitoso. Me encantaría tener los 5 pasos, pero no existen porque cada paciente es diferente. Una generalidad de las mujeres es que cada una es diferente, y como ya decía Víctor, cada una es diferente, incluso en el día a día esa misma mujer va cambiando. La geografía y la cultura importan muchísimo, muchísimo. Esta es una ciencia que empezó con un sistema médico anglosajón en Estados Unidos, un sistema con ciertas reglas, con cierto orden, que en México, en Latinoamérica, hemos visto que es diferente. Pues hoy somos la referencia de que esto es real. Hoy tuvimos que viajar desde México 3 doctores para venir a Ecuador, porque teníamos muchos pacientes de Ecuador que iban a México a operarse con nosotros, que iban a México a vernos. Hoy afortunadamente la geografía se ha hecho del tamaño de la palma de una mano, pero para operar a las pacientes no era posible, porque las pacientes ya no pueden viajar a México por temas geopolíticos. Entonces, hoy es tan complicado todo ese tema que nos hemos dado cuenta que importa, y hay que acercar la nanotecnología a los lugares donde están las personas. Nosotros estamos encantados de ver a muchísimas pacientes de Ecuador, pero quisiéramos que hubiera más médicos en Ecuador que pudieran verlas aquí en su lugar, donde viven, y pudieran conocer al médico que hace los ultrasonidos, conocer el laboratorio donde hacen los estudios, etcétera, y no tener que viajar o que tener una consulta a larga distancia. Hacen falta muchos más. Hacen falta médicos, hacen falta más practitioners, hacen falta estudiantes de medicina que conozcan, hacen falta más de ustedes que le avisen a otras mujeres y a otras parejas que hay alternativas y que hay soluciones. Y la ginecología restaurativa, estamos seguros que es la mejor alternativa para cualquier tratamiento de las mujeres, en particular de la infertilidad. Caso a caso,
la ginecología restaurativa es la mejor alternativa para tener un hijo con ciclo natural en casa con gametos propios. Hoy más de 1000 niños están en sus casas afortunadamente y somos felices de poder contarlo con mucha humildad, pero también con mucha alegría de decir, se ha podido lo que no creíamos que iba a ser posible. El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Habemos por ahí muchos pensando que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Y eso, Stephen Hawking dice, aguas, es peligroso. Hoy nosotros hemos sido conscientes y hemos sido muy privilegiados en poder entender que esto que es conceptual, que es el cigoto, que es la célula totipotencial de nuestra especie, que es la forma más pequeña de un ser de nuestra especie, unicelular, con toda la capacidad, con sus 46 cromosomas, único, irrepetible, que autogobierna su crecimiento, que diseña su propio desarrollo, que gobierna todo lo que lo rodea, es lo mismo que este pequeño embrión que vive en el interior de su mamá, que todavía no se alcanza a escuchar ni siquiera su latido, y es el mismo que Santi, que es el segundo bebé de una pareja con infertilidad que tratamos y que no es más que el mismo en diferentes etapas de su misma vida. Y pedimos mucho por ver a Santi llegar a adulto y conocerlo como el Santi adulto y como el Santi de la tercera edad, pero no le vamos a llamar el anciano, el niño, sino le vamos a llamar Santi a este y a este. Y hoy queremos invitarlos a ustedes a defender la vida desde este momento hasta este y todos estos momentos por los que ya hemos pasado. Aquí somos los doctores de la clínica con el doctor Thomas Hilgers, que tuvimos el honor de recibir en la clínica junto con estas dos mujeres que fueron las desarrolladoras del sistema Creighton, Diane Daly y Sue Hilgers, que es la esposa del doctor, y estuvieron ahí con nosotros y tuvimos pues, la fortuna de poder platicar, de recibirlos, tenemos una relación estrecha con ellos y muy cordial. ¿Qué sigue para la clínica NAPRO? ¿Qué sigue para la naprotecnología en Latinoamérica? Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sigue es una total apertura. Creemos que ya es el momento, después de 10 años que vino Miguel Ángel hace 10, 11 años a una plática en Guayaquil y detonó toda la presencia de todos ustedes, hoy seguir creciendo. Nosotros tenemos programas para alumnos de medicina, para estudiantes de residencia médica y ginecología, para médicos en su etapa de posgraduados inmediatos. Estamos recibiendo médicos que ya han tenido una práctica clínica avanzada y que quieren ir a ver cómo se hace la cirugía restaurativa, cómo hacemos el tratamiento de la nanotecnología. Estamos totalmente abiertos a recibirlos a todos. Nos cansaríamos aquí de poner todos los proyectos que tenemos en la cabeza. Hay espacio para todos ellos, hay espacio para mujeres, hay espacio para mujeres que quieren volverse instructoras del sistema, hay espacios para empresarios que quieren participar en la difusión de esto que hacemos. Hoy estamos encabezando un proyecto increíble de salud ginecológica, de salud obstétrica a nivel México y que queremos expandir a todas las latitudes de Latinoamérica donde hemos podido tocar. En fin, tenemos la verdad una carpeta llena de proyectos que nos volveríamos locos y los dormiríamos a todos nada más de presentarles uno por uno, pero queremos decir, eso sí, que hay un espacio en la clínica, hay un espacio en nuestra forma de trabajo para casi cualquiera que quiera colaborar y que quiera participar desde su forma de trabajo. Aquí están nuestras formas de contacto. Si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna forma en la que quisiera participar junto con nosotros o en la que nosotros pudiéramos ayudarles en su propia vida, que no saben cuántas fundaciones hemos tocado, cuántas pláticas les hemos dado, así que felices de estar con ustedes. Aquí están nuestros datos y traté de correr lo más que pude porque ya estamos sobre el tiempo, pero eso es todo. Y si hubiera alguna pregunta y hay tiempo para preguntas, estamos muy felices de poderlas contestar. Buenas noches con todos. Vamos a hacer 10 minutos de preguntas porque realmente estamos con el tiempo. Si es que alguien en este momento quisiera hacer una pregunta, por favor, alza la mano, que se acerque aquí para pasar el micrófono y que los doctores puedan responder a su consulta. Buenas noches, con gusto ver al doctor Miguel Ángel, que la primera vez que lo vi fue en cara a cara con el primer lugar hace ya muchos años y ahí me interesó mucho. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con las mujeres que han tenido ligadura de trompas? ¿Hay un proceso para ellas también que se pueda volver a ser fértiles? Efectivamente, a los pacientes que ya se les ha hecho la ligadura de trompas,
es, digamos, algo definitivo, ¿no? Se busca esos métodos, la vasectomía y la ligadura de trompas, como un método definitivo para obstaculizar la fertilidad en el hombre y en la mujer. Pero ambas técnicas, tanto la vasectomía como la oclusión tubaria bilateral o ligadura de trompas, se puede revertir. Ciertamente, la efectividad de estos procedimientos, tanto en el hombre como en la mujer, va a depender de dos factores principales: del tipo de procedimiento que le hayan realizado y la longitud, ya sea del conducto deferente en el caso del varón o de la salpinge en el caso de la mujer, que se haya afectado, o sea, que se haya retirado o extirpado, y del tiempo de evolución de cuando se haya realizado ese procedimiento al momento que se realiza la recanalización tubaria. Y por otro lado está la edad de la paciente cuando se realizan estos procedimientos. Hay muchas mujeres con las salpinges perfectamente permeables y que no se pueden embarazar por muchas otras enfermedades, ¿sí me explico? Pero de que es posible. La efectividad varía dependiendo de lo que le hayan hecho previamente a la mujer y va de un 30 a un 60-70% dependiendo del procedimiento y el tiempo de que se haya hecho el procedimiento para cortar o impedir esa fertilidad y el tiempo en la recanalización. De pronto han tenido casos en los que quizás alguna paciente por temas oncológicos, cáncer, se haya visto afectada su fertilidad, y si es que no los han tenido, esto podría tratarse, podría tener alguna solución, podría llegar a concebir. La naprotecnología tiene como forma buscar el embarazo en ciclos naturales con gametos propios. Desafortunadamente, cuando una mujer ha recibido un tratamiento oncológico y ha perdido sus gametos, realmente tenemos poco que ofrecerle desde el punto de vista reproductivo, muchísimo que ofrecerle desde el punto de vista ginecológico, muchísimo que ofrecerle en la forma en la que ella va a poder continuar con su vida hormonal después de estos tratamientos. Afortunadamente, hoy los tratamientos oncológicos no terminan con toda la reserva ovárica. Muchas mujeres con post-tratamientos oncológicos que hemos tenido y que hemos tratado todavía tienen ovulación y todavía tienen reserva ovárica, probablemente disminuida, pero todavía tienen reserva ovárica. Para ellas hay muchísimo que hacer. Para ellas todo el proceso de tratamiento, diagnóstico y tratamiento funciona y funciona muy bien. Un error importantísimo es no casarse con lo primero que se ve, porque llega la paciente y dice: tuve un cáncer, me dieron quimioterapia, he luchado, no he podido lograr embarazo, a ver cuál es tu hormona antipleriana, menor a 1, no hay nada que hacer. Si te metes ahí, verás cómo está la estructura endometrial, cómo está su capacidad ovulatoria, cómo está la curva de hormonas en la fase postovulatoria, cómo está la anatomía, cómo están las salpinges, cómo está el factor masculino. No casarse con lo primero que se ve, que es lo más fácil, y este es un error. ¿Cuántas pacientes realmente tenían el diagnóstico con el que nos llegaron o nos siguen llegando después de 5, 10, 15 años de infertilidad? Y hay una correlación casi nula con lo que les han dicho durante todos estos años de agobio, de necesidad deontológica, de gasto económico. Es rehacer el diagnóstico y mejorar todo lo que se pueda mejorar. Y así llegan los enanos. ¿Cómo está? Yo quería saber, en el caso de que haya habido una intervención quirúrgica abierta en el sistema reproductivo de la mujer, en el útero, y hoy por hoy se encuentran adherencias en las trompas y no existe el paso de los espermatozoides hacia los ovarios, si con este método hay forma de destapar esa trompa. La respuesta corta es que sí. Generalmente las adherencias postquirúrgicas van a ser una compresión extrínseca de las trompas, es decir, las van a jalar, las van a doblar, las van a presionar, las van a sepultar. No es un trastorno intrínseco de la trompa, y lo que hacemos en la cirugía es entrar y descubrir a esas trompas y dejarlas en su posición anatómica normal, deslindarlas de todas las adherencias que las están rodeando, que están bloqueando el paso, que están obstruyendo el paso y quedan permeables. Las adherencias postquirúrgicas normalmente se tratan así. Tenemos muy buena tasa de éxito con ese tratamiento porque es fácil de tratar en una laparoscopía, es fácil de tratar en una cirugía robótica. También cuando encontramos obstrucción intrínseca a las trompas, hay oferta de tratamiento. Con ciertas más complejidades, hay trompas que está, digamos, la primera porción bien, luego hay un cierre natural por un defecto genético de nacimiento y luego vuelve a abrirse la trompa y encontramos ese punto donde se lesiona, se puede cortar y volver a unir. Tiene menos éxito que la que estaba extrínseca, es como haber resuelto una
mujer que se operó y se ligó las trompas, tienen la misma tasa de éxito, pero hay tratamiento para ello. Hoy, afortunadamente, con la cirugía robótica, con la laparoscopía, con la Near Contact Laparoscopy, que es lo que hacemos, digamos, la laparoscopía de contacto muy cercano, tenemos capacidad para resolver todos los problemas peritubarios. Y finalmente, nuestra intención en cada una de las intervenciones es dejar la pelvis de esa mujer tal cual como debería de estar para poder funcionar, para tener un embarazo. Yo siempre he experimentado dolor en mi periodo desde adolescente y conozco muchas mujeres que experimentan esto, sean estudiantes, maestras, familiares. Si es preciso que las adolescentes comiencen a hacer modelo crédito, ese es el primer paso y luego pasan ustedes, o directamente sería la conexión en el caso de adolescentes que ya están sufriendo cólicos menstruales y que puedan desde ese momento, como ustedes dicen, saber que el cuerpo está hablando y el cuerpo dice necesito ayuda, porque hemos crecido con esa mentalidad de toma anticonceptivos. En mi caso fue así, si tienes cólicos menstruales decimos mira anticonceptivos y desde los 17 años tomando anticonceptivos para mis cólicos. Lo veo en día a día en muchas mujeres que están a mi alrededor, que están conformes con que esta es mi situación y así debo de vivir. Ciertamente, así como tú, muchas de nuestras pacientes padecen esa negación de que algo mal está pasando, esa normalización de un síntoma tan importante como es el dolor pélvico desde la adolescencia. Hay mujeres que verdaderamente se arrepienten de ser mujeres y viven con esa frustración de que ¿por qué les tocó? ¿Por qué tienen que ser mujeres? Ven a los hombres que jajaja, fútbol aquí, fútbol allá, Nintendo, y ellas cada mes padeciendo 2-3 días, lo ven con sus hermanos, lo ven con su papá, y luego le preguntan a la mamá, y la mamá frecuentemente padecía también esos dolores, entonces para ella era normal, y entonces pues es lo primero que le dice, mija, tranquila, a muchas mujeres nos pasa, y es lo que toca aguantarse, tomarse algo, el colchoncito caliente, y tratar de sobrevivir. Pero lamentablemente, después de que pasan 1, 2, 3 años y tienes eso y no se quita o no mejora, vas al ginecólogo y te dice que es normal. A ver, ya me dijo mi mamá que es normal. Ya me dijo, pues estoy loca. Algo está pasando en mí, que estoy exagerando y soy histriónica y soy una exagerada. Ciertamente el dolor no es el mismo para una persona que para otra. Hay un umbral del dolor que todas las personas tenemos. Pero la normalización de esos síntomas pues es lo peor que podemos hacer. O tratar de inhibirlo o bloquearlo sin saber qué es otro error que podemos hacer los ginecólogos. Entonces, la recomendación es, 1, saber que no es normal. 2, darle el reconocimiento a ese dolor que está sufriendo y padeciendo esta niña o esta mujer. Tratar de ayudarle con medios físicos, con medios naturales, con medios nutricionales, porque evidentemente no a toda mujer que vemos con dolor y eso hay que operarla, ¿no? O sea, la cirugía, lo primero y lo más importante para estas mujeres es que les digas que algo está pasando y que les reconozcas su dolor y su padecimiento. Lo peor que puedes hacer es decirles no, o no tienes nada, todo está bien, tus laboratorios, tu ultrasonido nos dice que no tienes nada. Y es que en la endometriosis es así. Nosotros vemos un sinnúmero de ultrasonidos y de resonancias y de tomografías de mujeres que tienen endometriosis cuando las operamos y que el estudio dice útero y ovarios normales. Y van al ginecólogo y les dice, es normal, no tienes nada, mira tus estudios, todo está bien, tienes ciclos regulares, porque la gran mayoría de estas mujeres tienen ciclos normales o regulares normales. De hecho, los estrógenos suelen estar muy elevados porque esta enfermedad de la endometriosis suele elevar los niveles de estradiol que producen sus propias hormonas, estas lesiones endometriosas. Entonces, reconocer el problema, acudir a la atención adecuada, es decir, no puedes tener una niña de 14 años tomando anticonceptivos toda su vida, es totalmente absurdo. No puedes ni inducir una menopausia a una niña de 14 años. Y no es que se trate únicamente de endometriosis. Hay pacientes que tienen síndrome premenstrual severo, dismenorrea, dolor pélvico crónico por alteraciones de la ovulación, por una disfunción de la producción de progesterona en la segunda mitad del ciclo o por ciclos anovulatorios y que piensan, pues yo sí estoy ovulando porque tengo menstruación y que no han tenido una menstruación como tal en años, sino están con sangrados intermenstruales que ellas perciben que es menstruación y lo que es son sangrados por descamación endometrial, por engrosamiento, por estrógeno, sin oposición de progesterona.
Ni el ultrasonido, ni la resonancia, ni de la tomografía tiene sensibilidad diagnóstica arriba del 60-70%. Y por si no fuera dramático suficiente, hay gente que entra a hacer laparoscopías y no reconocen endometriosis. Y así éramos nosotros. Cuando llegamos con Gilles, ya éramos egresados del Instituto Nacional de Perinatología, ya habíamos hecho el curso de alta especialidad en cirugía endoscópica, ya habíamos hecho laparoscopías diagnósticas y terapéuticas en pacientes de infertilidad. Y cuando llegamos allá y dijeron, a ver Miguel, ¿dónde está la endometriosis aquí? Y uno, aquí y aquí. Ok, ¿y en dónde más? Yo ya no veo endometriosis. Esto es endometriosis, esto es endometriosis, esto es endometriosis y esto es endometriosis. Nos toca reoperar pacientes que llevan 3 laparoscopías, 2 laparotomías. Y no se trata de que, son los fregonazos quirúrgicos. No. Está la intención verdadera con cierto conocimiento de fondo y hacer todo por todas, que es lo que todos los médicos tendrían que hacer. No estamos aquí para publicitar una marca en una clínica, estamos aquí para ofrecer una historia de 11, casi 12 años de vida, viendo los frutos, nos conmueve el corazón, para ofrecer la experiencia que tenemos para que haya más gente que lo haga. Nosotros hoy nos podemos morir tranquilos y felices. ¿Quién se anima? En la parte práctica, no importa si la mandas con nosotros o con las practitioners, va a ser las dos cosas. Hay pacientes que no van a querer ir con una practitioner porque van a decir, yo quiero ver un doctor. Van a ir con nosotros y les vamos a decir, necesito que veas a la practitioner porque no entiendo, necesito que tu idioma y el mío sean el mismo. Y lo vamos a lograr a través de un modelo que nos permite algo importantísimo, que es que el modelo Perito nos permite disminuir o erradicar las diferencias inter e intraobservador. Y hace que las observaciones de una mujer se estandaricen de tal forma que lo que ella dice, nosotros lo podemos interpretar casi como el resultado de un laboratorio, no como su dicho. Hoy viene la paciente y dice, es que tengo mucho sangrado, y a lo mejor para ella mucho sangrado es lo que para otra es poco sangrado. En el crédito va a haber una objetividad de las variables. Entonces puede ir con ellas, puede ir con nosotros. También habrá pacientes que digan, yo no quiero ir con un doctor, me siento más a gusto primero ver con una practitioner. En realidad tendría que por orden pasar primero por la practitioner y luego por nosotros. Segundo, no solo las pacientes adolescentes con problemas hormonales, todas las pacientes con infertilidad. Yo ya he pasado por 4 años, 5 años, 3 in vitros y voy a ver una practitioner, yo quiero ver un doctor, perfecto, mándanoslas. Nosotros las vamos a referir de nuevo con la practitioner, tal vez después de una hora de explicarle el verdadero valor de por qué necesitamos que vaya por la practitioner. Entonces vamos a trabajar siempre en conjunto, lo que sea mejor para ellas. Hace 1 año, 8 meses, yo ya tuve una cirugía por endometriosis, una cirugía abierta. Posterior a eso, mi endometriosis nuevamente apareció. La vimos por una resonancia magnética. Empecé el método Crédito, soy usuaria del método. Tuve una cita con usted, doctor Miguel Ángel. Revisamos mi resonancia magnética y usted pudo ver que tenía una endometriosis grado 4, que nadie me lo había dicho aquí, ningún doctor ni ningún ginecólogo. En lo que usted pudo revisar, decía que tenía que operarme. En caso de que llegara a quedar embarazada, probablemente no podría sostener al bebé por el diagnóstico que tenía. Ahora, mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a lo que voy graficando, mis ciclos son de 26 a 27 días. Hemos podido identificar que hay un moco limitado y ahorita estoy en la etapa entre decidir ya por irme a hacer la cirugía. Entonces, ese moco, una vez luego de la cirugía, va a cambiar. ¿Qué me puede también, no sé si que pedir garantía, obviamente garantía porque no es algo que dependa de mucho, pero que ya no tenga que volver a pasar por un proceso de una nueva operación, sino que con esta cirugía probablemente se elimine todos los rastros de endometriosis que hay dentro de mí? Tengo 35 años, estoy aquí junto a mi esposo, todavía queremos tener esperanza, creo que escuchar todo lo que ustedes están diciendo, no sé si hay más casos aquí parecidos, pero sí nos da un poco más de luces para saber qué decisiones tomar. La endometriosis es por mucho uno de nuestros peores, digamos, enemigos, porque es algo sumamente subdiagnosticado, metódicamente ignorado y muy maltratado. La endometriosis es una enfermedad hormonodependiente, benigna gracias a Dios, pero es crónico-degenerativa y se puede ver aumentada todas sus consecuencias con una cirugía reproductiva sin todo el cuidado. La endometriosis lleva tratándose de forma errónea muchísimos años. No podemos garantizar nada.
Porque aparte uno no sabe contra quién se enfrenta, sino hasta que te subes al ring y lo ves. La endometriosis, que es un fantasma, que la resonancia te dice es grado 3, es grado 4, es grado 1, y llegas y te topas con cosas completamente diferentes. Porque la sensibilidad de los estudios diagnósticos no es para nada cercana a la realidad de entrar y ver y qué es lo que puedes hacer. La endometriosis afecta a la reserva ovárica, la endometriosis afecta al endometrio, la endometriosis afecta la producción de moco cervical, y el pronóstico de la endometriosis depende del tiempo de evolución, el grado de diagnóstico a la hora de entrar y ver, y también quién realiza la cirugía y con qué fines. Porque hay quien está operando endometriosis para decir vamos a mejorarle el pronóstico para el in vitro, porque es la línea de tratamiento. Entonces vamos a hacer esto, quitar lo que más se pueda, y luego, hijita, endometriosis grado 4, vete a la reproducción asistida. Citorreducción para mejorar el pronóstico de la inducción ovulatoria, para ver si eres de las afortunadas que le pega la lotería con la cirugía. Me gustaría ofrecerte y garantizar que vas a tener un bebé. No podemos garantizarlo, pero si entramos y vemos, haremos todo lo que esté en nuestro poder y con experiencia para mejorar esas probabilidades, para que tu cuerpo y el de tu esposo logren embarazo en ciclo natural con gametos propios. El empujón que yo necesité como ginecólogo para creer en lo que este viejito más parecido a Santa Claus que a mis maestros en perinatología, el doctor Quiltes, fue una endometriosis grado 4 en mi esposa, con todos los biólogos de la reproducción de perinato invitándome a la reproducción asistida, porque era lo que tocaba, porque así se trata el endometriosis grado 4. Y esa es nuestra historia. No podemos garantizar bebitos recién nacidos vivos en casa, porque eso lo decide Dios. Nosotros garantizamos el mejor esfuerzo multidisciplinario, y no va a ser lo único que hagamos, porque la endometriosis afecta después la calidad de ovulación, la producción de hormonas en la fase postovulatorias, el factor cervical. Tenemos que mejorar todo lo que se pueda mejorar. A continuación, unas breves palabras de Marta Villafuerte de la Fundación Familia Ecuador. En nuestro país, quienes defendemos la vida desde la concepción, quienes estamos día a día salvando las 2 vidas y multiplicando la voz para salvar las 2 vidas, tenemos un término muy especial para quienes entregan su profesión, su vocación, su esfuerzo de una manera desinteresada y lo logran a éxito. Esas personas los llamamos escuderos de la vida, y me gustaría con mucha humildad y mucho honor nombrarlos a ustedes escuderos de la vida, porque Ecuador necesita, y hoy están acá sembrando, no solo en Quito y en Guayaquil, un pedazo de corazón que cada uno ha tocado de una manera especial, cada uno tiene su historia, nos hemos identificado y sabemos que hay una misión mucho más grande, y lo único que podemos hacer a ustedes escuderos es agradecerles, ofrecerles todo nuestro apoyo desde lo que podamos hacer en nuestra pequeña trinchera, pero ustedes realmente han hecho honor a ese nombre, escuderos de la vida. Muchísimas gracias. Hemos concluido de manera satisfactoria esta jornada informativa en la que hemos podido compartir con ustedes la importancia del monitoreo y cuidado de la fertilidad, así como las aplicaciones en la salud reproductiva. En nombre de Mater Dei Fertility Care Center y Vitas Fertility Care, queremos agradecer en primer lugar a Dios por permitirnos ver cristalizado este sueño que nace de nuestra auténtica vocación de servicio, a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo por acogernos en este maravilloso espacio y brindarnos las facilidades para promover este valioso tesoro que es el Creighton Model Fertility Care System. A nuestros expositores, los doctores de la Clínica NAPRO de México, por haber atendido a ese llamado que el Papa San Pablo VI hizo en su encíclica Humanae Vitae a los hombres de ciencia, para demostrar que existen maneras respetuosas con la vida y la dignidad de la familia de brindar servicios médicos de alta calidad y, por supuesto, por compartir con nosotros su amplia experiencia. Por medio del modelo Creighton de reconocimiento de la fertilidad y la naprotecnología, ustedes han cambiado las vidas de miles de mujeres y parejas en todo el mundo, entre las cuales me incluyo como vuestra orgullosa paciente NAPRO, restaurando nuestra salud reproductiva y junto con ella la esperanza que muchos teníamos perdida. Y por último, quienes brindamos de forma profesional acompañamiento en el monitoreo y cuidado de la fertilidad en el Ecuador, quisiéramos invitaros a todos los presentes para que sean voceros y difusores de este mensaje de esperanza, a nuestros profesionales de la salud presentes y a aquellos en formación,
Atrévanse a marcar la diferencia y sumarse a este cambio de paradigma en la atención de problemas ginecológicos, puesto que necesitamos muchas manos más para servir en nuestra comunidad. Y a las parejas que están atravesando problemas de fertilidad o aquellas mujeres con problemas ginecológicos, sepan que encontrarán en nosotros profesionales comprometidos en cada uno de vuestros casos. Muchas gracias por su asistencia y participación. Que tengan una bendecida noche y un feliz regreso a casa. Y ahora sí, los aplausos por favor para la